Benedicite, feliz domingo. Hoy, primer domingo de Cuaresma. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15, dice así. Por entonces vino Jesús de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y el Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Inmediatamente el Espíritu lo sacó al desierto, donde pasó 40 días sometido a pruebas por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Arrepentíos y creed la buena noticia. El Evangelio de Marcos nos presenta tres escenarios, tres escenas. La primera escena: Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán y confirmado por Dios como el enviado, el Mesías, el Cristo esperado. La segunda escena: Jesús es conducido por el Espíritu al desierto, el lugar de la soledad y del silencio, del combate espiritual y del discernimiento, el lugar donde Dios se manifiesta. En el desierto Dios se reveló a Moisés. En el desierto Dios selló alianza con el pueblo hebreo. En el desierto Dios se manifestó al profeta Elías. En el desierto Jesús se prepara para la misión que Dios le encomienda. En la tercera escena, Jesús se encuentra ya en Galilea predicando. Cambien su manera de pensar y de vivir, es decir, den un giro a sus vidas y crean en la buena noticia. La buena noticia, el Evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Joaquín Jeremías fue uno de los más grandes teólogos y exégetas que tuvo el siglo XX. Vivió entre los años 1900 y 1979, de nacionalidad alemán, de denominación cristiana luterano, especialista en Nuevo Testamento. Él afirmó que el centro del mensaje de Jesucristo giraba en torno a dos grandes revelaciones: Abba, Dios es Padre, y Malkut, el reinado de Dios. Tal vez en el siglo XXI podríamos reinterpretar el reinado de Dios, ya que los reinados hoy por hoy no están muy bien vistos y dejan mucho que desear. Podríamos reinterpretarlo por el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, ese gobierno que ya está en acto. Dos palabras resumen la buena noticia que comunica Jesucristo: Padre y reino. Y para entender estas dos palabras
es necesario recurrir a dos parábolas dichas por Jesucristo que son como el lente por el cual debemos ver, leer e interpretar Abba y Malkut, Padre y Reinado. Lucas 15, capítulo 15, versículos 11 al 32. La parábola del hijo pródigo, que a mí me gusta llamarla del Padre bueno. Sin lugar a dudas, es la manifestación más clara y más fuerte de la concepción que Jesús tiene de Dios como Padre. Y Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, la parábola del juicio final, que a mí me gusta llamarla la parábola de la solidaridad. Creer en la buena noticia, creer en el Evangelio, significa enamorarse, radicalizarse, perdidamente, apasionadamente de su mensaje. Por eso es necesario cambiar la manera de pensar y de vivir. Una manera de pensar y de vivir transmitida por la cultura, la religión y la sociedad. La parábola del Padre Bueno tira abajo la imagen de Dios que transmite la religión cristiana. Dios es encuentro, es abrazo, es renovación, es fiesta. Ciertamente muchos van a preferir quedarse con esa imagen del Antiguo Testamento, del Dios justiciero, del Dios iracundo, del Dios colérico, del Dios que castiga a todo el mundo que no hace lo que Él quiere, de un Dios que es caprichoso, que prueba a unos y no prueba a otros, que le hace trampas a unos y que no le hace trampas a otros. Un Dios muy a la imagen de nosotros, los seres humanos. Jesús nos presenta a Abba, el Dios cercano, el Dios próximo, el Dios que sale al encuentro, el Dios que abraza, el Dios que perdona, el Dios que devuelve la dignidad y el Dios que hace fiesta, porque encuentra a sus hijos perdidos. La parábola del juicio final, la parábola que les decía, a mí me gusta llamarla de la solidaridad, tira abajo la inmensa cantidad de exigencias para alcanzar la salvación que pone la religión cristiana. La solidaridad es la única llave que abre la puerta a la salvación. La solidaridad es lo único que nos puede salvar. En el juicio final, Dios, Jesucristo, no nos pregunta, según la parábola, según sus palabras, ¿cuántas veces fuiste al templo? ¿Cuánta oración hiciste? ¿Cuántas veces ayunaste? ¿Cuántas veces oraste? ¿A cuántas santas cenas fuiste? ¿Cumpliste con la doctrina de tu denominación cristiana? No. Ninguna de esas prescripciones van a ser tema de juicio,
según Jesús. El juicio va a estar dado por cómo vivimos la solidaridad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver. Cada vez que hicieron esto con uno de mis pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. En este santo tiempo de Cuaresma es necesario que renovamos nuestro compromiso bautismal y para eso es necesario cambiar de vida. Para eso es necesario reorientar nuestra vida a Dios. Para eso es necesario irse al desierto en busca del Dios que reveló Jesús. Aunque eso signifique entrar en contradicción con la cultura, con la religión, con la sociedad. Tengan un bendecido domingo de Cuaresma.